Bueno, continuamos esta segunda parte. Estamos platicando con el autor de La Bellaquita, Alejandro Carrillo, mejor conocido como el Alex, y con el compañero Napo. Pues estábamos hablando ya un poco de esta cuestión que ahorita se está poniendo mucho de moda más porque Bad Bunny va a estar en el medio tiempo del Super Bowl, ¿no? Pero pues tratábamos de reflexionar un poquito de dónde viene esa cultura de el reggaetón, algunas raíces culturales que tiene, también pues aquí mismo tratando de poner como en una reflexión o en contraposición pues a alguien que pues definitivamente él mismo manifiesta que pues no le gusta el reggaetón, ¿no? Que él viene de otras subculturas como el rock urbano, etcétera. Y estábamos ya haciendo esa reflexión de un poco de que el reggaetón original surge pues también de lugares muy marginales, tanto en Puerto Rico, en Panamá, y en el libro pues tenemos ahí algunas identificaciones muy a la vez alternativas de lugares aquí en México, ¿no? Podríamos reiniciar platicando cómo ponemos en contexto pues ese tipo de cultura y cómo también pues es como muy discriminado a quien puede escuchar el reggaetón, ¿no? Eso también es algo que podemos ir reflexionando porque ya lo decíamos al inicio, ¿no? Hay gente que pues solamente escucha la palabra reggaetón y pone un campo protector, ¿no? ¿Cómo fue esa parte? Sí, pues es mucho de lo que me llamó para este libro, ¿no? Recuerdo que hace poco me hicieron una entrevista que me decían, ¿quién te gustaría que leyera el libro, no? Y dije, Tego Calderón, y dije Bad Bunny, ¿no? Entonces, de pronto lo compartí en mis redes sociales y hubiera visto la cantidad de gente que se indignó, ¿no? ¿Cómo Bad Bunny? Ese güey ni sabe leer. Pues los reggaetoneros no leen, ¿no? Y un montón de odio y discriminación y que es normal, o sea, es normal en el sentido de que es parte del sistema, ¿no? Es parte de que vivimos en un sistema clasista que, que ha introyectado estos discursos, ¿no? Y más a la gente que no piensa como ellos, ¿no? Y que no tiene la cultura que se supone debería de tener la gente que es culta, valga la redundancia, ¿no? Entonces, con los personajes de mi novela ocurría lo mismo con los combos reggaetoneros, ¿no? ¿Se acuerdan de esta? Por ahí fue, creo que en el 2014, que hubo estas redadas, se cancelaron una tardeada masiva de reggaetón y los estaban persiguiendo y se refugiaron en Reforma 222 y salió en las noticias y todo el rollo. Después fue como muy viral ahí en redes sociales y pues los típicos comentarios, ¿no? Haz patria y mata un reggaetonero, estos güeyes que son. Y lo decían tanto personas de derecha como de izquierda, ¿no? O sea, el clasismo no tiene partidos políticos, ¿no? Es una cosa que nos atañe a todos, ¿no? Y que hay gente muy consciente en la izquierda que está luchando contra eso, pero pues es una enfermedad del sistema en el que estamos, ¿no? Y que se ve en este tipo de expresiones, ¿no? Que digo, yo no es que yo me esté curando en salud, porque yo también fui parte de decir eso, ¿no? Y mi viaje ha sido de entenderlo y de darme cuenta cómo el clasismo vive en todos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y que es algo que definitivamente deberíamos de ir haciéndonos conscientes y combatiéndolo. Bueno, y ahora sí, a alguien que no le gusta el reggaetón en primer instancia. No, sí, que no tiene por qué gustarles, o sea, como bien dice Napo, ¿no? O sea, el tema no es convencer a nadie, o sea, hay mucha gente que no le gusta Bad Bunny y que me dice, no me gusta, pues qué chido, ¿no? O sea, pues no tiene por qué gustar, ¿no? La cosa es de pronto como en este tipo de figuras y en el reggaetón surge un odio polarizador, ¿no? O sea, no es nada más no me gusta, sino no me gusta porque son unos nacos, cafres, que es el equivalente a naco en Puerto Rico, incultos, no saben leer, machistas, misóginos, o sea, sale una cantidad de odio que es independientemente de un género musical que uno puede decir, no, pues no me gusta cómo canta, pues chido, ¿no? Sí, y que no es racional, ¿no? Muchas veces es una fuerza, como dices tú, ya aprendieron con H intermedia algunas narrativas clasistas, racistas, y que creo que nuestro papel desde el análisis progresista es ir deconstruyéndolo y desarticulándolo, ¿no? Creo que ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que dar también, retomando este concepto gramsciano de la batalla cultural, ¿no?
Gramsci entendía la batalla cultural como esta confrontación que se daba dentro de la sociedad civil para iniciar la transformación, más allá de la toma física del poder, ¿no? Entonces era todo este planteamiento a través del arte, la educación, ¿no? Que habría que dar una batalla. Y creo que nosotros, como movimiento progresista incluyente, tendríamos que señalar, poner el dedo del renglón de que hay una narrativa clasista y racista en contra de este género musical. Eso hay que reconocerlo, a mi juicio, ¿no? Y creo que hay gente dentro del movimiento que ya es muy consciente de ello. Hay dos personas. Pienso, por ejemplo, en Juan Carlos Monedero, que es un escritor, intelectual, profesor solidario con el movimiento, que un día yo le pedí el autógrafo y le digo, tú eres un rockstar de la izquierda mundial, ¿no? Necesitamos más rock. Y me dice, no, necesitamos más reggaetón, no podemos tener una izquierda aburrida. Y el otro es el mismo presidente López Obrador. Yo me acuerdo que hubo una mañanera donde él decía, no podemos censurar la música, le hacía referencia a los narcocorridos, ¿no? No podemos censurar, él estaba en contra de censurar, pero tenemos que informar a las juventudes y darles alternativas. Entonces él proyectaba una canción diferente cada mañanera al final, no sé si ustedes se acuerdan, y creo que una vez proyectó una de Bad Bunny, me imagino, creo que era no recuerdo qué canción, pero YouTube bajó la canción porque eran derechos de autor. Entonces el presidente creo que pidió que se le avisara a Bad Bunny que pasó esta situación y Bad Bunny respondió, adelante, pues suban el video, ¿no? Yo encantado de que se proyecte la música del reggaetón y que se difunda, ¿no? Entonces creo que nuestra labor ahora tiene que ser pues más bien atacar estas reacciones racistas, clasistas, irracionales. No estamos diciendo, como dices, que no te tenga que gustar el reggaetón. Yo no soy hipócrita, no me gusta. Pero independientemente de eso, creo que se ha vuelto una fuerza importante, una expresión cultural legítima, valiosa, muy rica del continente de las Américas, ¿no? En general, no solo de América Latina, ahora ya está en todo el mundo. Y que no deberíamos despreciarla por cuestiones racistas o clasistas, sino incluso ahora verla desde la izquierda como un instrumento de resistencia anticolonial y anti-Trump, ¿no? Y en ese sentido, pues esta batalla cultural que se está dando, vemos en América y en el mundo cómo la derecha o extrema derecha pues está ganando muchos espacios, tanto pues con gobierno, sea democráticamente o metiendo directamente las manos como Trump en Honduras y otros países. En ese sentido, pues van retomando y adquiriendo poder en varios países. Y en ese punto, ¿cómo ven esta batalla? Que en este caso lo estamos viendo mucho y nombrando con Bad Bunny, pero realmente pues el fondo pues viene, pues como dicen, si queremos dar esa batalla tenemos que ver de la cultura, que es de lo más fuerte pues en muchos lugares de Mesoamérica o Latinoamérica. ¿Cómo ven cómo se está dando estas luchas tanto en redes sociales y ya más o menos también se menciona con estas cuestiones de la discriminación, cuestiones de ese tipo, pero también pues en la lucha de las narrativas y hasta en el nombramiento de palabras, etcétera? ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Sí, yo creo que, o sea, más allá pues del combate directo ante estas expresiones, formas imperialistas, de ultraderecha, de derecha, que pues a mí me parecen que se deben de hacer sin duda de forma directa y frontal, creo que es un trabajo pues de esta deconstrucción social de nosotros, ¿no? O sea, sí, lo que está pasando en Estados Unidos es terrible, pues esta manera tan concreta y literal de llevar a cabo estas prácticas racistas, pero empezar reconociendo, como han reconocido mucha gente, que México es un país profundamente racista, ¿no? Y clasista, y que atañe a todos los sectores, ¿no? Y que ese racismo permea cualquier ideología que hay en México, ¿no? Entonces, creo que empezar a observarnos desde ahí y observar nuestro discurso y ver todo lo que como sociedad hemos hecho para seguir oprimiendo a los
los que siempre han sido oprimidos por su color de piel, por su origen, es una parte fundamental, ¿no? Y desde ahí también cuestionarnos esta idea de cultura, que me parece que es de donde muchos hacen esta crítica, ¿no? En redes sociales y en otros lados. Hay una idea asociada a la cultura como lo complejo, como lo difícil, como lo estudiado, y eso tiene que ver completamente con el colonialismo, ¿no? Con la idea que nos han impuesto de qué es educación y con los valores musicales, en este caso, de que nos han impuesto qué tipo de música es la cultural, ¿no? Que son valores completamente europeos que tienen que ver con, pues en este caso, con la música clásica y con expresiones que son complejas, ¿no? Y que a veces hacen esta crítica al reggaetón. Pero pues sí es muy básico, pero si se hace en computadoras, si cualquiera la puede hacer, ¿no? Ojo, ahí está la cosa, ¿no? Cualquiera la puede hacer, como si eso fuera lo que molestara, ¿no? Como si para crear cultura y hacer música tuvieras que tener privilegios, ¿no? ¿Y quién puede llegar a eso? Pues solo los que tienen privilegios, ¿no? Son los que pueden meterse a una academia de música, a un conservatorio. Entonces, ir desmontando todas estas historias y ver que primero lo cultural no tiene que ver con expresiones altamente complejas según las narrativas intelectuales, sino que primero la cultura es todo. La definición de cultura es el producto de lo que se hace en una sociedad humana, ¿no? Entonces, esas son las prácticas culturales, ¿no? Entonces, una expresión que viene desde un punto de vista opuesto a lo que normalmente se considera como culto, es culto, y darle ese valor creo que es uno de los primeros pasos, ¿no? Porque en estas mismas narrativas ni los tambores africanos han entrado como cultura, ¿no? Y esas han sido prácticas que han tenido el colonialismo en todos los tiempos, ¿no? En Cuba, cuando estaba la dictadura y empezaban bailes, a lo mejor como el mambo, los empezaban a tachar de obscenos porque eran muy africanos y muy primitivos. O sea, hemos tenido este discurso que es un discurso colonial a lo largo de la historia, ¿no? Y siempre se le atañe pues estas expresiones que son más bien de orígenes negros, y que no concuerdan con la idea blanca de qué es lo culto, ¿no? Bueno, ahí, para profundizar un poquito en ese mismo sentido, extiendo un poco esa opinión que tengas sobre lo cultural que ya venimos platicando. Sí, yo retomo lo que decía Alex, porque pienso, por ejemplo, en los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Muchos de ellos oligarcas, de México y en el mundo, ¿no? Todo el tiempo estamos bombardeados de una narrativa, ¿no? Una cultura normalmente que abraza valores conservadores, ¿no? Racistas, clasistas. Todo el tiempo vemos en los medios de comunicación me refiero a los medios masivos comerciales, la gente que está ahí es de color blanco, piel blanca, ¿no? En el cine, blancos, ¿no? Además, gente morena o afrodescendientes con papeles de criminales, de las señoras de la limpieza, ¿sabes? Entonces, estamos bombardeados todo ese tiempo. Entonces, la guerra cultural que señalaba Gramsci está pasando y estamos sometidos a esto que lo aprendemos con H intermedia, lo hacemos nuestro y luego ya no estamos conscientes de que estamos reproduciendo estos valores, ¿no? Pero no solo a nivel televisión, que es el mayor promotor de estas narrativas, pero lo reproducimos socialmente, con los amigos, con la forma en que nos referimos a la gente, en las escuelas, en los libros, en otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en el club, tú mencionabas que Alex tiene algunos clubes de lectura y de escritura. Pues una vez tuvimos alguno con Federico Navarrete, que hizo un libro muy valioso a mi juicio del racismo en México, ¿no? Y una de las palabras con la que más enmascaramos el racismo en este país es con la palabra mestizaje. Efectivamente, todos somos mestizos biológicamente, no hay ser humano que no sea mestizo, todos somos productos de mezclas de miles de años. Sin embargo, ¿no? Como dice ya George Orwell, ¿no? Todos somos iguales, pero no somos más iguales que otros, ¿no? Los criollos blancos de la América Latina usaron la palabra mestizaje para decirle a todos somos iguales, ¿eh? Yo tengo 30 hectáreas de tierra y tú no tienes nada, pero todos somos iguales, somos mestizos, ¿no? Fue un mecanismo de
de control gubernamental del criollo blanco en América Latina totalmente exitoso, ¿no? Entonces, efectivamente hay toda una batalla cultural y esa se da porque hay grupos que se benefician de ella. Y yo creo que hay ritmos y hay expresiones culturales que las cuestionan, que las señalan, y creo que la reacción de esta gente que se ha beneficiado de la exclusión normalmente la señala como es naco, ¿no? Es bárbara, es salvaje, es sexista, es inmoral, ¿no? Y lo chistoso y lo interesante es que a veces desde movimientos progresistas reaccionamos de esa manera también, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando fue Vándaro, que fue como el boom del rock en México, en los 70s, Monsiváis estaba espantado, ¿no? Y hubo expresiones de intelectuales de izquierda que dijeron, esto es la barbarie, ¿no? Y ahora es como de lo más normal un concierto de rock. Pero ahora que vemos estos conciertos de reggaetón o algunas otras expresiones culturales, vamos a ver a varios compañeros hasta espantados, ¿no? Aunque normalmente pues, la reacción más agresiva hacia estas expresiones normalmente es de los grupos conservadores que hoy encabezan pues grupos como los que hay en Estados Unidos, ¿no? Trump, que es abiertamente racista y que ha señalado que odia a Bad Bunny, ¿no? Él para que veas si odia a Bad Bunny. Directo, ¿no? Y de paso Green Day también, ¿no? Sí, ¿no? Y lo que traes en la mesa de esta palabra, bueno, sí, mestizaje, me acuerdo que en ese libro también de Fe Navarrete, es un gran libro, ¿no? Para hacernos consciente de lo racistas que somos. El término naco, ¿no? Que es un gran ejemplo. O sea, yo le he visto dicha la palabra naco hasta la persona de izquierda más progre y de derecha, ¿no? O sea, es una enfermedad que nos toca a todos y por eso como cuestionarnos hacia nosotros, ¿no? A ver, ¿yo por qué lo digo? ¿De dónde lo digo? ¿Cómo viene? O sea, cuando se usa la palabra naco, estamos trayendo una historia de 500 años, ¿no? De 500 años de cómo los españoles empezaron a dividir las cosas y a todas las castas que había en estos momentos. Entonces, cada palabra tiene historia y tiene peso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reggaetón acá en México siempre ha sido tachado como música de nacos. Te decía que en Puerto Rico ocurre lo mismo, o sea, no es un fenómeno solo en México, ¿no? En Puerto Rico les llaman cafres, en Chile les llaman flaites, en Argentina son turros y justo se asocian con el reggaetón, pues porque es banda de barrio que ha surgido desde ahí y que si en una experiencia en común pueden tener es que pues han sido apartados del sistema, ¿no? Que beneficia a unos pocos y en su mayoría pues a personas que han tenido más privilegios, ¿no? Por su piel, entre otras cosas. Pero tú, Marco, no nos has dicho si te gusta o no el reggaetón. Bueno, en ese sentido, igual yo tenía esa percepción, pues uno viene también como de ritmos más de rock and roll, esas cuestiones, pero pues también pensando pues siempre en el transporte público, en las fiestas, siempre empieza a haber mucho de estas músicas bailables, ¿no? Podríamos decir el reggaetón, pero lo mismo hacías esta mezcla de que decía reggae cumbia, todas esas cuestiones como de mezclas que podríamos hacer otros programas hablando de esos ritmos que son interesantes tanto en la forma musical, pero también en qué tipo de letras van teniendo. Ya lo mencionaban hace rato que hay algunos personajes como Tego Calderón, algunos otros y otras. También es importante decir que y muchas otras. Que normalmente ahora yo veo que el movimiento reggaetonero de mujeres también está siendo muy fuerte, aquí en México también, y pues ya es una mezcla de letras a veces que parecen muy sencillas, a veces parecen muy grotescas algunas, muy fuertes, muy crudas, pero hay otras que hay que ir viéndola con más lupa, ¿no? Y ya si nos vamos a esos puntos, pues en el mismo contexto que estamos hablando de Bad Bunny y esta actualidad, pues también como en sus discos, en que ganó el Grammy apenas, o los Grammys,
pues ya es una mezcla más amplia de ritmos, ¿no? O sea, también hay que mencionar, si nos enfocamos en el caso Bad Bunny, que en mucha crítica, pues en un principio se decía, no, pues es que ni siquiera se le entiende lo que dice, ¿no? Eso es una parte. Luego, cuando uno va viendo qué es lo que menciona en ciertas letras, qué trae a colación, que como pues hay algunas palabras que son muy regionales, por decirlo, pues uno tiene que ver ese contexto y tratar de ver por qué dicen esas cosas y lo nombran de esa forma, como en el caso de la gentrificación, ¿no? Que está surgiendo ahora mucho allá en Puerto Rico, ¿no? Donde pues ya ahí mismo en ciertas canciones pues lo nombran, cómo está haciendo un desplazamiento muy fuerte por parte pues de gente que trae más dinero, que normalmente pues son gente blanca. Ahí en el caso de Puerto Rico podremos decir que son totalmente gente gringa y algunos otros de otros países. Y pues uno le va agarrando el gusto, como dicen, ¿no? Tanto por el posicionamiento político, pero también pues en los ritmos, ¿no? En los ritmos también es muy interesante cómo hay esas mezclas. Por ejemplo, me gusta también mucho esa mezcla como tropical que hacen algunas personas en Colombia, algunos otros contextos de la música, que de eso también pues nos se va, aparentemente salen nuevas formas de identidades, pero cuando uno escarba un poquito, pues son identidades que vienen de mucho tiempo atrás, que simplemente se están rescatando y poniendo en nuestro contexto actual y que se mezclan, ¿no? Sí, claro, no, o sea, yo te entiendo, o sea, yo, pues, mi corazón con la música que crecí escuchando, pues, es el rock, ¿no? O sea, yo crecí escuchando Tex-Tex, que era como lo máximo para mí, y ska nacional, o sea, yo era 100% rockero, y, y poco a poco también ha sido este viaje, o sea, no es que me haya dejado de gustar ese rock, o sea, lo sigo amando, el rock urbano, el Aragán, o sea, me encanta, ¿no? Pero sí, de alguna manera fue como irme cuestionando como de dónde venía lo que oía, ¿no? O sea, el rock, aunque pues tiene toda esta influencia de la cultura negra, pues fue una expresión blanca, gringa, que llegó a México, ¿no? O sea, los orígenes de dónde viene todo eso, ¿no? Y también muchas cosas que leía en ese momento y como ir desmontando todo eso y irte acercando a otras expresiones que vienen de otros lados, me parece súper interesante, ¿no? En el discurso, en el lenguaje, en muchas de las cosas que se dicen, ¿no? Y fíjate, yo pensaba el otro día, cuando fue el discurso de Mark Carney, el primer ministro canadiense, en Davos, eh, la prensa trumpista en Estados Unidos ya hablaba de invadir Canadá. Decían que iba a ser la nueva Ucrania y que iban a estar en posibilidad militar de conquistar Canadá en 2 días. Lo planteaban así. No plantean lo mismo con América Latina o, por ejemplo, el caso de México. Yo creo que algo que nos defiende un escudo protector, literal, invisible aparentemente, de la agresión colonialista de Estados Unidos, es nuestra fuerte identidad cultural. Creo que marquemos o que dejemos muy en claro que somos tan distintos con el mundo anglosajón que ni siquiera se sientan tentados de anexarnos como un estado más, ¿no? Yo creo que en el caso canadiense, Trump ve a Canadá como otro estado, no solamente por cuestiones políticas, porque él identifica a Canadá como alguna expresión más de lo que es los Estados Unidos, ¿no? El mundo anglosajón. Yo creo que ni sabe que hay esta parte francófona en Canadá, pero como el mundo anglosajón, prácticamente Toronto, Vancouver, para él es otra extensión más de la identidad cultural estadounidense, ¿no? Sí, claro, identidad, ¿no? Justo como dices, es un punto clave. O sea, esa es de las cosas también que más aprecio y admiro del reggaetón, ¿no? La identidad que ha exportado al mundo, ¿no? O sea, el fenómeno pues desde la lingüística, que ahora mi siguiente libro es un diccionario del reggaetón, este,
está bien chido lo que se ha logrado como lenguaje, ¿no? O sea, es un género que más allá del ritmo y todo, ha exportado un lenguaje, una jerga muy local, que es la jerga de los caseríos de Puerto Rico, a todo el mundo, ¿no? Entonces, ves ahora gente de México usando bellaco, usando todas las palabras que se usan en el reggaetón de allá. Y lo maravilloso es que, aunque el reggaetón, como lo discutíamos allá fuera del aire, también ha sido muy blanqueado, ¿no? De pronto llega J Balvin y llega Maluma y son blanquitos bonitos y el reggaetón lo coopta como todo el capitalismo y se hace muy popular, etcétera, etcétera. Aún así, para que el reggaetón sigue siendo una expresión auténtica de barrios, villas, poblas en Latinoamérica, ¿no? Y para destacar en el reggaetón, ¿qué es lo que se hace? Ser local y recurrir a tu lenguaje local, ¿no? Entonces, el reggaetón mexicano empieza con un montón de caló, jerga chilanga, dura, mezclada con la jerga boricua, ¿no? Y te vas al reggaetón en Colombia y el reggaetón que está funcionando en Colombia es jerga muy local de Colombia, de Medellín, paisa, y así en Chile, ¿no? Entonces es un género que está haciendo que a todas luces lo local, lo del barrio, sea la expresión que además de hacerte auténtico, está conectando con los demás, ¿no? Entonces está creando un barriolecto latinoamericano que es alucinante. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando esta nueva parte para hacer otra pausa y vamos a seguir reflexionando en la última parte.